Bueno, entonces ya damos inicio a la tutoría de repaso y vamos a ver lo que es funciones de una variable real que corresponde a la unidad 4 de la materia. Y ahora vamos a ver este ejemplo donde se nos encontró el rango, la rapidez de cambio promedio y también vamos a graficar esa función. Como vemos de que la función es x menos 3 elevado al cuadrado. Entonces, como tiene potencia 2, significa que es una función cuadrática. Vamos a ver qué características tiene la función cuadrática. Y nos vamos a auxiliar del libro base de la materia, en la página 145. Ustedes después pueden revisar el libro, buscar ahí la página 145 y van a encontrar bastante teoría acerca de lo que son estas funciones. Que en este caso vamos a ver la función cuadrática. La característica de la función cuadrática es la siguiente. A y B son constantes y tienen la forma ax cuadrado más bx más c, donde c también es un número, es una constante y ambas, y bueno, más bien las tres, a, b y c son números reales. La gráfica de una función cuadrática es una curva que se le conoce con el nombre de parábola. Aquí podemos ver el dibujo de la parábola, que está compuesta por un eje de simetría y que a partir de ese eje, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, vemos de que la curvatura es igual, solo que en el lado opuesto. Esta parábola o esta función cuadrática tiene un vértice. Para poder graficar esta, tenemos que encontrar ese vértice y también los puntos donde intercepta la gráfica. Aquí no tenemos el plano cartesiano, pero a la hora de graficar sí tenemos que auxiliarnos de un plano cartesiano. Entonces tenemos la función x menos 3 elevado al cuadrado. El dominio de la función cuadrática siempre van a ser los números reales. El dominio es la parte del eje x donde la función tiene proyecciones. Si vemos el dibujo de la función cuadrática en el libro, vemos de que, imaginemos de que acá tenemos el eje de las x en la parte horizontal, entonces vemos de que la función tiene proyección en toda la parte horizontal, diferente en la parte vertical, es decir, la parte que está desde este punto del vértice hacia arriba, porque el rango son todos los valores en el eje Y donde tiene proyección la gráfica. Esta gráfica abarca desde este punto del vértice hacia arriba, porque vemos de que la parábola tiene estas flechas que indican que sigue de forma continua la gráfica. Entonces, siguiendo ese ejemplo, concluimos de que el dominio de esta función son los números reales y el rango viene dado por la siguiente fórmula para poder encontrar el rango. Antes de graficar, porque ya a media vez tengamos la gráfica podemos determinar el rango, pero previo podemos determinar cuál es el rango de la función mediante esta fórmula, que es 4ac menos b al cuadrado sobre 4a más infinito. O también puede ser la siguiente fórmula donde dice que de menos de infinito hasta este valor. ¿Cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar? Dependiendo de la variable a, si es mayor que 0 o si es menor que 0, es decir, si es positiva o negativa. Aquí con solo ver esta función vamos a saber de que el valor de a va a ser positivo, porque el valor que acompaña a esta variable x es un 1 que no se coloca en las expresiones algebraicas. Pero vemos de que ese 1 que no se ha colocado no tiene un signo menos. Si tuviera signo menos, utilizáramos esta fórmula. Pero en este caso sabemos de que a va a ser positivo. Vamos a esta fórmula para determinar el rango de la función. Para que nos quede claro cuáles valores van a ser A y C de la fórmula de la
expresión cuadrática que vimos en el libro, vamos a descomponer el binomio, que es x menos 3 al cuadrado es un binomio al cuadrado, que sería x cuadrado menos 6x más 9, que sería el cuadrado del primer término, menos, por este signo menos, dos veces el primer término y el segundo, que sería 2 por 3, 6, y le agregamos la x. Luego, más el cuadrado del segundo término, que es 9. Como ya vimos que la función cuadrática tiene la forma ax cuadrado más bx más c, vamos a determinar los valores de a, b y c dentro de esta función. El valor de a es el que acompaña a x cuadrado, que es un 1. El b va a ser menos 6 y el c va a ser 9. Y ahora, como ya sabemos de que a es mayor que 0, simplemente sustituimos en la función de la parte que dice que el rango va a ser para valores mayores, donde a va a ser mayor que 0. Y sustituimos, ponemos 4 por a por c, que es 1 por 9, menos b cuadrado, que es menos el cuadrado sobre 4a, de ahí coma más infinito. Si resolvemos esta expresión, nos va a quedar 0 en la parte del numerador, porque 4 por 9 es 36. Este 6, menos 6 al cuadrado se nos hace un 36 positivo, pero como fuera del paréntesis hay un signo menos, se restan. 36 menos 36 es 0. 0 sobre 4. Ya tenemos esta parte, este valor. 0 sobre 4 es 0. Si dividimos 0 entre 4, siempre nos va a dar 0. Pero si hubiera sido al revés, 4 entre 0, entonces ahí sí nos hubiera dado un error. Pero en este caso no dio ese error. Simplemente nos da 0 en esa parte. Así que rango concluimos que es 0, más infinito. Y por tanto concluimos dominio de la función los reales. Rango de la función de 0 a más infinito. Otro dato importante, como a es mayor que 0, significa que la parábola que se nos va a formar va a ser una parábola hacia arriba, una concavidad. En el libro, en la página 146, ya se aborda lo que es la cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Es decir, la gráfica que se nos va a formar va a ser de esta forma, va a ir hacia arriba, una cóncava hacia arriba. Si A hubiera sido negativo, se nos hubiera formado parábola cóncava hacia abajo. Debemos de encontrar el vértice de esa función para poder graficar el origen de dónde se va a formar esa parábola. Desde la página 145 hay bastante teoría de cómo se van formando fórmulas para poder determinar el vértice de la función. Aquí están las coordenadas de cómo obtener el vértice de esa función. El rango también. Aquí se le llama ámbito, pero es lo mismo. El ámbito de la función. Aquí tenemos la fórmula del ámbito o el rango de la función. Menos delta sobre 4a más infinito y menos infinito, coma, menos delta sobre 4a. Este menos delta es equivalente a la expresión que vimos en la presentación. 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Este 4a que vemos acá. Eso lo pueden ver aquí en la página 149. Ahora bien, ya tenemos el dominio y el rango. Ahora vamos a determinar el vértice de esa función, que está formado por las coordenadas x, y, donde x va a ser menos b sobre 2a y y va a ser menos delta sobre 4a. Delta es el discriminante de la fórmula cuadrática. ¿Se acuerdan de cómo encontrar las soluciones de una expresión cuadrática? Donde teníamos la raíz de b al cuadrado menos 4ac. Lo que está dentro de esa raíz de la función de la fórmula de la cuadrática es el discriminante, que es b cuadrado menos 4c. Como aquí nos está diciendo que el discriminante va a llevar un signo menos, por eso le pongo paréntesis del discriminante, b cuadrado menos 4c, y aquí el signo menos. Ahora
Ahora ven y opero este signo menos por cada uno de estos dos términos del paréntesis y me queda menos b al cuadrado y más 4ac. Y los ordeno 4ac menos b al cuadrado y con denominador 4a, que es la misma expresión que tenemos acá. Este es el discriminante sobre 4a. Como ya calculamos este valor que nos da 0, que este mismo valor nos da 0 como respuesta, ya sabemos que la coordenada y del vértice va a ser, pero nos falta la coordenada x, que es el eje de simetría de la parábola. La coordenada x simplemente sustituimos los valores de b y a. ¿Cuánto vale a y b? A vale 1 y b vale menos 6. Entonces ponemos menos, abro paréntesis, menos 6, sobre 2 por el valor de a que es 1, opero, menos por menos me va a dar más, 6 entre 2 es 3. Y como este ya lo había encontrado en el rango, me da 0. Entonces concluyo que el vértice de esta parábola va a ser 3,0. Aquí coloco también, hago la mención de que la parábola va a ser abierta hacia arriba o, como se le conoce, cóncava. Ahora bien, vamos a encontrar la rapidez promedio, porque al inicio del ejercicio también se nos pide encontrar la rapidez de cambio promedio para los puntos x igual a 1 y x igual a 3. Lo hago con esta fórmula, f de b menos f de a sobre b menos a, donde a va a ser el primer valor, que es x igual a 1, y b va a ser es x igual a, y sustituyo f en función de 3 menos f en función de 1 sobre 3 menos 1, que son estos valores. F va a ser la función original del ejercicio, x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora evalúo el valor de 3 en la función. En vez de x por 3, y lo resto, 3 menos 3 elevado al cuadrado menos 1 menos 3, porque evalúo el 1 elevado al cuadrado. Al hacer la operación me va a dar menos paréntesis menos 2 al cuadrado. Me queda como resultado acá, me queda 4 positivo, porque menos 2 por menos 2 es 4. Y como aquí hay un signo menos, me queda menos 4 sobre un denominador de 2, que viene de la resta de b menos a, que es 3 menos 1. Menos 4 entre 2 me da que la rapidez promedio va a ser de menos 1. Ahora ya puedo graficar. ¿Por qué? Porque ya tengo el valor del vértice, que es 3. $3,0. Entonces, ahora que ya tengo ese valor, también puedo hacer lo siguiente, encontrar un intercepto en el eje de la y. En el eje de las x no es tan necesario, porque el intercepto es el vértice 3. Aquí lo que tengo que hacer es trazar la gráfica. Para encontrar el intercepto en y, lo que tengo que hacer es hallar punto que intercepte en el eje de la y. Para eso igualo a 0. Igualo a 0 la función. En vez de f de x pongo 0. Y si tengo acá un 0, simplemente saco raíz del 0 y saco raíz de este binomio y solo me va a quedar x menos. Paso ese 3 al lado opuesto y me queda x igual a 3. Entonces por eso acá tengo el intercepto en x y para y tengo que hacer lo opuesto. Si quiero hallar los puntos que cortan el eje de la y, evalúo que x va a ser 0. X igual a 0. Entonces me queda acá 0 menos 3 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Entonces, por eso es que 0,3, perdón, 0,9 va a ser el intercepto en y. Ahora tenemos, bueno, no sé si tienen alguna duda de este ejercicio. De donde saca el intercepto de 9, ¿me lo podía repetir? Vaya, el intercepto de
ser suponiendo que X va a ser cero, porque estoy buscando intercepto en el eje de la Y. Para hallar los interceptos en el eje de la Y, tengo que poner X igual a cero, eso en todas las funciones. Para hallar los interceptos en Y, X va a ser cero, entonces evalúo cero en la función original. Imaginemos de que acá en vez de X va a ser cero, significa que esa X toma el valor de cero. Solo me queda menos 3. Y como está elevado al cuadrado, se hace 9 positivo. Entonces, por conclusión, si X vale 0, Y vale 9. 0,9 sería el punto o el par ordenado. Por eso me queda acá 0,9. Y como este punto, desde este punto va a ser el vértice de la parábola, como lo vemos acá, desde donde sale el vértice, desde donde está el punto del vértice, hay un eje de simetría de la parábola. Significa que desde ese punto hacia la izquierda o hacia la derecha, la parábola tiene la misma distancia. Por dar un ejemplo, desde este punto hasta acá es la misma distancia que desde este punto hasta el lado izquierdo. Entonces, si yo igualo x igual a 0 en la función original, me va a dar 0,9 el valor, porque x va a ser, el par ordenado está compuesto por x y y. X va a ser 0 y y va a ser 9. Entonces, yo sé que desde acá, desde ese punto hasta el lado izquierdo, tiene la misma distancia que desde ese punto hacia el lado derecho. Tiro hago el dibujo el trazo de la función y toco el valor de 9. Y acá vengo y hago un trazo también de la función, tratando de que la misma distancia haya desde acá hasta este punto, que es como una línea imaginaria, que es el eje de simetría de la función. Por eso solo me sale este punto, porque acá no va a haber un intercepto con ningún eje, solo en este lado. Y con ese punto ya me sirve para poder graficar la función, porque es una parábola, que desde el vértice hay dos lados iguales, tanto al lado izquierdo como al derecho, tienen la misma distancia. Vaya, hoy sí quedó claro. Y en todos los vértices siempre va a haber la misma distancia a pesar de que sea otro ejercicio. Sí, correcto, siempre va a ser la misma distancia. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí un vértice, porque el vértice es desde donde comienza la gráfica. Aquí tabularon, pero no es necesario, porque media vez ustedes hallan el vértice, solo tienen que hallar un intercepto con el eje de las X o el de la Y. En este caso, como el vértice está en el lado de los números negativos, tienen que hallar intercepto en X y en Y. Pero con el vértice, si se fijan, la distancia va a ser la misma. Desde este punto hasta el 6 es la misma distancia que desde este punto hasta el menos 1. Siempre va a ser lo mismo porque del vértice se origina la parábola. No sé si hay alguien que tenga otra duda o pasamos ya al siguiente. Ahora vamos a hacer vamos a encontrar el dominio, el rango y la gráfica de las siguientes funciones. Tenemos la primera, f de x es igual a 1 más 2 elevado a la x. Esta función es una función exponencial. En la página 175 del libro hay teorías sobre las funciones exponenciales. Tenemos funciones
exponenciales que tienen la característica siguiente. Una función de la forma f de x es igual a elevado a la x, donde a va a ser mayor que 0 y a la vez tiene que ser diferente de 1. Se llama función exponencial de base a. Este es una expresión exponencial 2 elevado a la x y por tanto decimos que es una función exponencial. Para graficarla la podemos hacer de dos formas. Tabulando, encontrando valores en x y y, elaborando una tabla, o también lo podemos hacer de la siguiente forma, porque tiene la característica que este valor es 2 elevado a la x, que es una función que ya tiene un comportamiento determinado. Entonces, para poder graficar, debemos de conocer ya esa expresión 2 elevado a la x. Y a partir de ello se nos va a facilitar. Primero determinamos el dominio del rango y luego pasamos a la gráfica. En el caso del dominio de una función de la forma c por n elevado a ax más o menos b, más o menos la constante k, va a ser los reales. Es decir, una expresión como esta que vemos acá, su dominio son los reales. En cambio, el rango va a ser diferente, porque va a ser la constante, coma más infinito o hasta más infinito. La constante aquí es 1, significa entonces de que el rango va a ser desde 1 a más infinito. Como bien dije también, 2 elevado a la x es una expresión que ya tiene cierto comportamiento. La función ya tiene un comportamiento, entonces solo basta conocer ese 2 elevado, lo trazamos en el plano cartesiano y a partir de ello lo desplazamos una unidad de esa función. ¿Por qué? Porque este 2 elevado a la x está sumado con una constante 1. Nos vamos a auxiliar ahorita del libro también para que veamos lo que es una función exponencial. Aquí tenemos 2 elevado a la x, que tiene este comportamiento. Cuando yo me refiero a que vamos a tabular, vamos a elaborar una tabla con valores de x desde menos infinito, que puede ser cualquier número negativo, hasta más infinito, que puede ser cualquier número positivo, en x, y le damos valores a 2 elevado a la x para ver cuánto nos da en la variable y la graficamos. Esta gráfica tienen que tenerla presente ustedes para que a la hora de elaborar una gráfica de cualquier función exponencial que esté acompañada por 2 elevado a x más una constante, simplemente recuerdan la gráfica y a partir de esta gráfica la desplazan cierta cantidad de unidades hacia arriba o hacia abajo según sea el caso. En este caso va a ser hacia arriba. Aquí vine y tabulé los valores de 2 elevado a la x y lo grafiqué en amarillo. Pero como la gráfica dice que es 1 más 2 elevado a la x, entonces vengo yo y muevo la gráfica. Simplemente ya no voy a volver a hacer una tabla de valores. Simplemente lo que hago es desplazar una unidad de esa gráfica y la vuelvo a trazar sin valores de tabla. Simplemente dibujo, hago una traza, hago un trazo con esta curva. Y esta sería mi función ya graficada de 1 más 2 elevado a la x. Vemos de que como la función base es 2 elevado a la x, entonces como se nos pide 1 más 2 elevado a la x, simplemente de este 1 le aumento una unidad y trazo la gráfica. Algo importante, en la parte del 1 donde está la función original, que es 2 elevado a la x, voy a trazar una línea punteada. Ustedes la pueden trazar continua. O sea, no punteada, sino que así como esta línea del plano cartesiano. Una línea continua que va a ser una asíntota horizontal. ¿Qué significa esto? Que esa asíntota horizontal es una línea horizontal que me va a servir como un nuevo eje de esta función de 1 más 2 elevado a la x, que va a ser la nueva gráfica, que es la que me están pidiendo. Dejo esta línea punteada porque ese va a ser mi nuevo eje y dejo trazada la función 1 más 2 elevado a la x, partiendo de mi función original y igual a 2 elevado a la x. O sea que, resumiendo el procedimiento, cuando tengamos una función como esta, tenemos que recordar de que la
función 2 elevado a x tiene un comportamiento. Ya la trazamos en el plano cartesiano y luego vemos el valor de la constante que acompaña a la función que queremos graficar, que en este caso es 1. Luego que tenemos trazado, la movemos y subimos una unidad y trazamos de nuevo la gráfica sin necesidad de estar haciendo esa tabla. Simplemente nos auxiliamos de la original y igual a 2 elevado a la x, que también incluso la tenemos acá en el libro. O sea que esta gráfica simplemente la movemos una unidad, que es para graficar la función de este ejercicio. No sé si tienen alguna duda o ya captaron la idea de cómo ir graficando sin necesidad de estar haciendo la tabulación. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es e elevado a la x más 2. Esta es una función exponencial también. Vemos aquí esta expresión exponencial de e elevado a la x. En este caso, e elevado a la x también tiene una gráfica ya definida. Y nos vamos a auxiliar de esa gráfica para evitar hacer la tabulación de valores. También, bueno, algo muy importante acá, en la solución de la agenda que se va a subir a la plataforma, aquí también vemos las formas generales de unas gráficas. Por ejemplo, la del logaritmo. Aquí tenemos la función exponencial también, que es lo que yo estaba explicando, donde si se fijan comienza desde 1, el intercepto es 1 de una función exponencial. Y en este caso, como en el ejemplo anterior, se nos decía que era 1 más 2 elevado a la x, entonces se sube a una unidad. En este caso, ahora se nos está pidiendo la función e elevado a la x más 2. El dominio de esta función van a ser los números reales y el rango de la función va a venir dado siempre por la fórmula k, más infinito, donde k va a ser la constante que acompaña al término de e elevado a la x, que en este caso es 2 la constante. Entonces, el dominio va a ser los reales y el rango 2 más 2, más infinito, o de 2 hasta más infinito. Primero, para graficar, tenemos que dejar claro cuál es la gráfica de e elevado a la x y de ahí lo desplazamos 2 unidades hacia arriba porque es una función exponencial. E elevado a la x tiene esta forma. No es necesario hacer tablas ni tabular. Solo tener el cuidado de que e elevado a la x va a cortar en el punto 1, va a pasar haciendo corte en el eje de la y en el punto 1. Eso determinamos, por ejemplo, si lo queremos determinar mediante alguna fórmula, ponemos intercepto con el eje de la y, es decir, donde corta la gráfica e elevado a la x al eje de la y. Para ello igualamos x igual a 0 y ponemos y es igual a e elevado a la 0, porque en vez de x ponemos 0. Al hacerlo esto en calculadora nos va a dar que y vale 1. Y como asumimos al principio que x es igual a 0, nos queda el par ordenado 0,1. Es decir, 0 acá en x y 1 en y. Y a partir de ello trazamos la gráfica e elevado a la x. Como tenemos la gráfica e elevado a la x, la función nos dice que es e elevado a la x más 2. Simplemente desplazamos 2 unidades esta función en color amarillo. 1 y 2. Nos queda en el valor de 3. Y ahí nos deja expresada la función que se nos está pidiendo en el ejercicio. Algo muy
muy importante. Este valor de 2 se va a volver la constante 2 se vuelve la asíntota horizontal, que va a ser el nuevo eje, por decirlo así, de la gráfica que se nos está pidiendo de e elevado a la x más 2. Una asíntota horizontal o vertical, en este caso son dos asíntotas horizontales que hemos visto hasta el momento, son líneas que nunca se van a cortar con la gráfica de una función. Imaginemos que esa línea roja sigue creciendo hacia la izquierda y llega cerca de la línea punteada, pero nunca va a llegar a tocar la línea punteada, porque esa es la característica de una asíntota. Además que nos sirve para graficar una función, tiene la cualidad de que no se corta con la gráfica. Así que este es un límite, un nuevo límite que se forma a la hora de graficar e elevado a la x más 2. Y esta sería la respuesta, la línea roja sería la respuesta de este ejercicio, de la gráfica, de esta función. Ahora veamos cómo graficar la siguiente función logarítmica, donde su argumento, es decir, la parte que está dentro del paréntesis del logaritmo es 2x menos 5. Como acá no tiene una base, el logaritmo decimos que es de base 10. Vamos a ver acá algo muy importante, que la función logarítmica es la inversa, es la función inversa de la función exponencial. Aquí nos dice el libro eso, en la página 177. La función logaritmo es la inversa de la función exponencial. Y los logaritmos tienen base. La base de ese logaritmo es la parte que está abajo. Aquí lo podemos ver. Aquí tenemos logaritmo, aquí ponemos y, que es el exponente, y esta es la base a. Pero este no tiene base, si nos fijamos. Realmente sí tiene, pero acá no aparece expresada. Cuando un logaritmo no se le pone la base es porque es de base 10. Y este concepto de logaritmo base 10 nos va a servir para graficar la función sin necesidad de hacer tablas donde determinemos los valores de x y de y estar colocando puntos en el plano cartesiano. Bueno, primero, el dominio de la función logarítmica se va a determinar utilizando el argumento interno del logaritmo, 2x menos 5. Y vamos a hacer una desigualdad con 0. Vamos a poner que este argumento va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque los logaritmos siempre en la parte de su argumento tienen que ser mayores que 0. No pueden ser valores negativos ni 0. Por eso decimos de que el dominio se va a encontrar haciendo esa desigualdad 2x menos 5 mayor que 0. Despejamos x y nos queda. Este 5 pasa al otro lado, se hace positivo. 5 entre 2. Entonces nos queda que x es mayor que 0. Este x mayor que 0 va a ser una asíntota, pero como el comportamiento de las funciones logarítmicas es la inversa del exponencial, ahora en vez de tener una asíntota horizontal, vamos a tener una asíntota vertical, una línea punteada vertical, que va a comenzar en x sobre 2, perdón, en 5 sobre 2. Y el dominio de la función va a ser de 5 sobre 2 a más infinito. El rango va a ser de esta función logarítmica los números reales. Para comenzar a graficar esta función, como vemos de que acá tiene base 10, vamos a dibujar primero la asíntota vertical en x igual a 5 sobre 10 y vamos a dibujar la función logaritmo de base 10 de x. Estas funciones ya tenemos que tener las tenemos que tener a la mano a la hora de ir resolviendo estos ejercicios, para que dibujamos esa función y luego de eso desplazamos la función logarítmica que se nos está pidiendo, o en este caso, en el ejercicio anterior, tenemos a la mano la función e elevado a la x, y a partir de esa desplazamos según las unidades que nos diga la constante que acompaña a esa función. Acá va a ser distinto, dibujamos la función logaritmo
de x base 10 y a partir de ello trazamos la asíntota 5 sobre 2 y trazamos la función que se nos está pidiendo, que en este caso es el logaritmo de 2x menos 5. Vamos a hacer los interceptos del logaritmo de base 10 para que tengamos claro eso. Esta es la función logarítmica de base 10, esta amarilla de acá. Siempre va a tener este comportamiento, pero intercepta en el valor de 1. Yo acá vine y calculé ese intercepto. Realmente, si ustedes saben cómo es la función logarítmica, no es necesario inclusive calcular el intercepto. Simplemente ustedes van a trazar esa función siempre tocando el valor de 1 en el eje de las x. Pero ese 1 sale de lo siguiente. Como ese intercepto en x, vamos a igualar y igual a 0 y se nos hace esta ecuación. Logaritmo de x base 10, y ponemos x y este valor de 10 pasa a ser la nueva base de este 0 y este 0 pasa a ser exponente de las propiedades de los logaritmos. 10 elevado a la 0 nos da 1. Todo valor elevado a la 0 es, como x es 1 y yo asumí que iba a valer 0, nos queda 1,0. ¿Qué es esta función? Como repito, si ustedes conocen la función logarítmica de base 10, simplemente la trazan. No es necesario calcular el intercepto. Ahora bien, en esta función logaritmo de 2x menos 5 sí es necesario calcular el intercepto. Aquí trazamos ya la asíntota vertical en el valor de x es igual a 5 sobre 2. Y determinamos, como tenemos esa función logaritmo de base 10 y la función que se nos está pidiendo, simplemente vamos a correr esta gráfica, la vamos a desplazar cierta cantidad de valores, pero no sabemos cuánto la vamos a desplazar, diferente a esta de acá, porque graficamos primero elevado a la x y lo desplazamos 2 unidades, que estaba fácil, pero acá no sabemos cuánto vamos a desplazar esa función, no sabemos cuánto la vamos a desplazar hacia la derecha, nunca la vamos a desplazar a la izquierda, sino que a la derecha. Pero necesitamos saber esa distancia. Para ello vamos a trazar el intercepto con el eje x de la función que se nos ha dado, que es logaritmo de 2x menos 5. Lo igualamos a 0, porque estamos viendo el intercepto en x, igualamos a 0 la función, y esta base que no se ve, que lo convertimos en la nueva base, y este 0 va a ser el exponente, aquí nos da 1. Entonces nos queda la función 2x menos 5 es igual a 1. Pasamos de x a sumar, y este 2 que está acompañando a x, lo pasamos a dividirle a esta suma. Nos queda 6 entre 2 igual a, por tanto, si x es el valor de 3, lleva a valer 0. Y formamos el par ordenado 3,0, que va a ser el intercepto en el eje de las x de esta función logarítmica. Como ya sabemos que el intercepto de logaritmo de 2x menos 5 va a ser 3, y ya tenemos dibujada la función logarítmica de base 10, simplemente la movemos a 3 y la dibujamos. Y ahí nos queda ya la gráfica del logaritmo de 2x menos 5. Sin necesidad de estar haciendo tablas de valores de x y y, que también es válido hacerlo. Pero es mucho más rápido haciéndolo, graficando primero la gráfica, valga la redundancia, la gráfica general, que es la logaritmo de x base 10, y luego desplazando la función, el intercepto que tenga nuestra función que se nos ha pedido, y también la asíntota que se forma en el logaritmo según su argumento. No sé si hay alguna duda en este procedimiento. ¿Alguna duda, Ruth o Claudia? No, yo no tengo ninguna. Así como le iba explicando, le iba entendiendo. Muy bien, no sé si Ruth tiene alguna duda o algún comentario o pasamos al siguiente ejemplo.
Bueno, entonces pasamos ya al siguiente ejemplo, que es una ecuación logarítmica. Tenemos la siguiente ecuación. Logaritmo de x más 3 más logaritmo de x menos 1 es igual al logaritmo de 4x. Vemos de que la base no se ve acá. Cuando no se ve la base del logaritmo significa que es de base 10. Y los tres elementos, o las tres expresiones logarítmicas tienen base 10. Para resolverlo, nos podemos auxiliar de las propiedades de los logaritmos. Tanto en el libro como en el documento de la agenda aparecen las propiedades. En la página 181 podemos ver las propiedades de los logaritmos. Esta es la página 181 del libro base. Aquí tenemos logaritmo cuando hay la suma de dos logaritmos que tengan la misma base, como es el caso de acá. Como acá tenemos dos sumas, este valor lo vamos a pasar a restar. Entonces, de izquierda a derecha tenemos la suma de dos logaritmos. ¿Qué pasa cuando tenemos suma de dos logaritmos? Se multiplican x por y. Entonces multiplicamos esto que está en paréntesis por este que está en paréntesis, porque es una suma. Nos queda logaritmo, abrimos paréntesis, x más 3 por x menos 1. Y como aquí está restando este valor, ¿qué pasa cuando hay una resta? Ya hicimos este x más y, pero nos queda una nueva expresión que también hay una resta. Lo pasamos a dividir. El primer valor va a ser el numerador y el segundo va a ser el denominador. Aquí está resumido en esta parte de acá. Hacemos la operación de multiplicar estos dos argumentos, es decir, lo que está en paréntesis, los multiplicamos. Y como acá tenemos una división, entonces significa que todos esos dos valores van a ser el numerador y este va a ser el denominador. Nos queda x más 3 por x menos 1 sobre 4x. Y hacemos la operación de multiplicar los dos factores. X por x nos queda x cuadrado, de ahí x por menos 1 nos queda menos x, de aquí más 3x, más por menos da menos 3 de constante menos. Y operamos términos semejantes. Como x cuadrado no se puede dividir ni restar con ninguno, nos queda x cuadrado. Acá sí nos queda más 2x. Y este valor constante que nos queda siempre menos 3. El denominador se mantiene 4x. Vemos de que aquí hay logaritmo y aquí no. ¿Qué pasa cuando en un lado hay logaritmo y un lado no? Este valor, como no aparece acá, es una base 10. Agarramos este 10 y lo pasamos al lado izquierdo, pero ahora va a ser 10 y este 0 se convierte en una potencia. Si aquí hubiera un 1, entonces decimos 10 elevado a la 1. Si aquí hubiera un 2, decimos 10 elevado a la 2. Pero bien importante esto, la base de la expresión que se va a formar acá va a ser 10, porque aquí hay un 10. Si hubiera un 5 acá, pasa acá 5 elevado a la 0. Entonces nos queda x cuadrado más 2x menos 3 sobre 4x. Una expresión racional es igual a 10 elevado a la 0, y todo número elevado a la 0 es 1. Este que están dividiendo pasa a multiplicar, nos queda 4x. Lo pasamos a restar en la siguiente línea y hacemos operación con este valor que es 2x. 2x menos 4 nos queda menos. Tenemos esta expresión. Aquí lo podemos resolver de dos formas. Uno va a ser mediante la fórmula de la cuadrática, pero si lo podemos hacer mucho más fácil, pues mucho mejor. En este caso lo vamos a factorizar. Vamos a encontrar sus factores para encontrar las raíces, que va a ser los valores de x o los posibles valores de x. Un número que multiplicado nos dé menos 3 y sumado o restado nos dé menos 2. En este caso sería menos 3, x menos 3 por x más 1. Veamos acá, menos 3 por más 1 nos da menos 3. Menos 3 más 1 nos da menos 2. Como tenemos dos factores igualados a 0, igualamos a 0 cada uno de estos factores y resolvemos las ecuaciones que se forman. X menos 3 y x más 1, ambos igualados a 0. Nos queda dos resultados, x igual a 3 y x igual a menos 1.
Tenemos que encontrar el valor de x en esta ecuación logarítmica. Como tenemos dos valores, tenemos que determinar si los dos cumplen con la solución. Este valor que es negativo posiblemente no lo sea, porque no puede haber números negativos dentro de los argumentos de los logaritmos. Así que evaluamos primero menos 3, x igual a 3. En vez de x, colocamos el valor de 3. En este caso nos queda 3 más 3, 6, logaritmo de 6. Acá x menos 1 nos queda 3 menos 1. Y en ese lado, del lado derecho, nos queda 4 por 3, que es 12. Aquí tenemos una suma de logaritmos, que es lo que vimos en esta parte del libro. Cuando tenemos una suma de logaritmos con la misma base, simplemente se multiplican. 6 por 2 es 12. El logaritmo de 12 es igual a el logaritmo de 12. Es decir, se cumple tanto lo de la izquierda como lo de la derecha, se cumple la igualdad. Ahora evaluando menos 1, aquí tenemos menos 1. Menos 1 más 3 es 2. Menos 1 es menos 2. Y luego acá, 4 por menos 1 nos queda menos 4. Esta igualdad no se cumple, primero porque los logaritmos negativos no existen, por tanto, x igual a 1 no es solución de esta ecuación. Ustedes pueden comprobar con sus calculadoras, probar logaritmo de menos 4 para ver si da un valor. Realmente no les va a dar valor, les va a dar un error, porque no existen logaritmos de números negativos, ni las bases tampoco de los logaritmos van a ser negativas. La propiedad de los logaritmos se nos indica que, por ejemplo, la función logarítmica a va a ser mayor que 0, es decir, positivo, y no tiene que ser 1. Tampoco no puede haber una base de 1. Tiene que ser diferente de 1. Bueno, entonces concluimos de que x menos 1, x igual a menos 1 no es una solución, pero x igual a 3 sí cumple con igualdad, por tanto la respuesta es x igual a 3. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Yo sí, solo en la parte que no lo entendí, fue si pone la página anterior de ese ejercicio. La Esa otra. parte, bueno, En acá. esa en esa parte donde está, donde dice, donde empieza a sacar el logaritmo de x al cuadrado, y las otras y de donde sale, donde está donde está menos x más 3 Menos y 3. la otra. Ujú. ¿De dónde sale? Vale. Eso es de multiplicar. X por x es x cuadrado. Ahora, x por menos 1 es menos x. Luego vengo y digo, más 3 por x es más 3x. Más 3 por menos 1 es menos 3. Porque aquí más por menos da menos. De aquí sale eso, de haber multiplicado cada uno de estos dos términos por cada uno de los dos términos del otro factor. Y de ahí reduzco, hago las operaciones. X cuadrado no se puede sumar ni restar con ningún término. Menos x más 3x sí se pueden operar, entonces me queda 2x. 2x. Y 3 está solo, entonces me queda menos 3. Va, pues sí. No sé si Ruth tiene algún comentario, alguna duda. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Resolver la siguiente ecuación exponencial. Bueno, Ruth no tenía ninguna duda desde el ejemplo anterior. Ahora vamos a ver este ejemplo. Tenemos la siguiente ecuación exponencial, porque aquí tenemos exponente que es un
2 elevado a x más 1 es igual a 8 elevado a x más 5. La primera ecuación era logarítmica porque tenía logaritmos, ahora tenemos una exponencial. Para las exponenciales también tenemos reglas y propiedades que podemos ir utilizando. Aquí tenemos las reglas de los logaritmos. Aquí tenemos que el logaritmo de base 10 se le conoce como logaritmo común y también están los logaritmos naturales. Están representados por ln. Pero también necesitamos la propiedad de los exponentes. Aquí tenemos algunas propiedades de los exponentes. Vemos de que acá tenemos un 2 y aquí tenemos una base de 8. Pero 8 sabemos de que es 2 elevado al cubo. Lo descomponemos y sabemos de que esta expresión tiene de base 2 también. Entonces tenemos un 2 acá elevado a x más 1 y aquí tenemos un 2 elevado al cubo por x más 5. Cuando tenemos dos valores que tengan la misma base, pero potencia diferente, tenemos la siguiente igualdad. Las potencias van a ser iguales. X igual a Y. Significa que acá tenemos una potencia 2 y aquí también una potencia 2. Tenemos una base 2 y otra base 2. Igualamos sus potencias. X más 1 es igual a 3 por X más 5. Entonces ahora operamos 3 y lo multiplicamos por cada factor. 3 por X nos da 3X. 3 por 5 es 15 positivo. Pasamos a un lado las X, en este caso a la izquierda, y a un lado dejamos los valores constantes. Nos queda X menos 3X, porque aquí estaba sumando, pasa a restar. Y aquí tenemos menos 1. 15 menos 1 es 14. Y X menos 3X es menos 2X. Como queremos saber el valor de la variable X, despejamos X. Este menos 2 pasa a dividir. Nos queda menos 14 sobre 2, que va a ser menos 7. Y así llegamos a la respuesta de esta ecuación. No sé si hay alguna duda con este ejercicio. En estos ejercicios de las ecuaciones logarítmicas y las exponenciales, la indicación general es tener siempre a la mano y memorizarse también las propiedades básicas de los logaritmos y de los exponentes. Así se pueden resolver estos tipos de ejercicios. Bueno, si no hay duda o algún comentario, hasta aquí llegamos con lo que es la presentación de esta tutoría de repaso. Recuerden de que si tienen alguna duda pueden consultarme en la plataforma o por correo electrónico y siempre estén pendientes de todo el material que se sube a la plataforma. Así que por el momento esto fuera todo. Feliz Bueno, noche. feliz noche.